Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has concedido. Y al apartar este Amén. espacio para el estudio de tu palabra, queremos pedirte de manera muy especial que tú estés con nosotros, que Amén. tu Santo Espíritu esté en nuestra mente y en nuestro corazón, que acompañes a Héctor en el estudio de tu palabra y que hoy pueda ser una jornada como todas las que hemos tenido durante la semana pasada de estudio de la Biblia. Bendícenos, por tanto, en el estudio de tu palabra. Lo Amén. rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a terminar con el Pentateuco. En realidad vamos a hacer más bien un repaso y voy a decir algo del libro de Números, que es, digamos, el cuarto libro del Pentateuco. En realidad la cuarta parte del libro del Pentateuco, porque dijimos que el Pentateuco era una unidad literaria. Ahí veo que alguien puso algunas imágenes y estábamos diciendo algo de Números. Vamos a decir también, vamos a resaltar el otro objetivo por el cual el santuario fue edificado. Nosotros dijimos un primer objetivo, que era la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces vamos a ver este pequeño repaso, destacando algunos puntos que no mencionamos. Ya, acá tenemos el tabernáculo. Lo están viendo, ¿verdad? Ya, lo están viendo. Bueno, Sí, tenemos un sí, sí lo dibujo del vemos, sí tabernáculo. lo veo yo. Gracias, gracias. Un dibujo del tabernáculo con el atrio, el altar del sacrificio, el lavacro, los sacerdotes, un, un, un israelita que trae su ofrenda. Esto no está a escala porque el atrio tendría que ser más amplio, es bastante más grande que el santuario. Y alrededor vemos las tiendas de los israelitas y allí a lo lejos el monte Sinaí. Ese lugar que era el santuario, el lugar donde Dios se manifestaba, ya queda atrás una vez que Dios inaugura el tabernáculo y ahora la presencia de Jehová está acá. Las tiendas de los israelitas alrededor están, es parte del mandato de la estructura del pueblo de Israel en torno al santuario que está revelada en Números capítulo 2. En Números capítulo 2, que no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer con detalle, está diciendo que de las 12 tribus debían establecerse 3 tribus en cada uno de los puntos cardinales. Y la entrada, el acceso a la tienda, que también es la salida, debían mirar hacia el santuario. O sea, cada israelita, no importa en qué lugar viviera, el acceso, al abrir la carta en la mañana, ellos veían el santuario. O sea, podían decir que al lado vivía un vecino, al otro lado otro vecino, pero al frente vivía Dios, el vecino Dios. Y allí estaba la nube de día y la columna de fuego de noche, ¿verdad? Que era la presencia divina. Eso es más o menos la forma como se organizaba. Habían 3 tribus, una central y 2 a los lados, después 3 acá, 3 allá y 3 acá. Recordemos que esta era la entrada, el oriente, la tribu central acá era Judá, allí el poniente, ¿verdad? Me parece que era Rubén, y acá tenemos, a ver si este es el oriente. ¿Cuál es el norte? El norte está allá, ¿cierto? Y el sur está acá. Bien, y en este espacio que había acá, aquí hay 5, 10 carpas, pero en realidad eran las carpas de los levitas. Tiene que haber sido mucho más espacio, ¿verdad? De las familias de los levitas. Y Gersón, Coad y Merari se ubicaban en torno, en estos 3 puntos cardinales, y la familia de Aarón y de Moisés se ubicaban frente a la entrada del tabernáculo. Aquí hay un esquema, digamos un dibujo donde tenemos el tabernáculo. Aquí estaría el lado oeste. A ver si me orientan el oeste. Entonces sería norte para arriba y sur para abajo, ¿verdad? Lo mandé al WhatsApp.
Aquí estaría, se prendió un micrófono por ahí, ¿ah? Ya. Recuerden que los perritos no pueden entrar al tabernáculo porque no son limpios. Tenemos aquí a Aarón y Moisés, y acá tenemos a Gersón, Coat y Merari, que son los hijos de Leví. La tribu de Leví entonces tiene tres grandes, digamos, familias, y de una de ellas viene la familia de Aarón y Moisés, que están en la parte delantera. Y acá están las tres tribus de adelante, que tiene a Judá como centro, las tres tribus del poniente, que tiene a Efraín en el centro, las tres tribus del norte, que tiene a Dan en el centro, y las tres tribus del sur, que tiene a Rubén como centro. Esa es la estructura. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, creo que lo terminó diciendo bien, que estando del este a la derecha, el norte está al frente. Claro. Sí, gracias. Bueno, ahí tenemos entonces la estructura. Esta estructura es circular. Todo estaba perfectamente organizado, y también las carpas no estaban en ese territorio, por ejemplo, que le pertenecía a Adán. No estaban las carpas por acá, por allá desordenadas, sino que formaban una fila. Si alguien se paraba acá, por ejemplo, podía ver todas las carpas alineadas, o acá las carpas alineadas, o en un punto acá las carpas alineadas. Era una residencia temporal, porque ellos en algún momento iban a levantar las carpas, desarmar el tabernáculo, viajar y establecerse en otro lugar solo en forma temporal, y otra vez se iban a ir. Pero a pesar de eso, Dios en los capítulos 2 y 3 del Número da una organización muy perfecta, muy simétrica, muy ordenada, en la cual el pueblo de Israel, las 12 tribus, debían organizarse. Y bueno, nosotros podemos decir que en esta tierra nosotros estamos de paso también. Somos peregrinos, sabemos que nuestra residencia eterna está en los cielos, pero a pesar de eso nosotros debemos respetar la ecología, debemos preocuparnos, digamos, por ser ordenados, por mantener limpia nuestra vereda, por cumplir con las leyes cívicas, etc. Así que es una buena lección también para nosotros que somos pueblo de Dios. Tengo acá la estructura literaria del libro de Números, propuesta por una teóloga llamada Mary Douglas. Mary Douglas hizo un estudio, bueno, muchos han hecho estudios bien profundos sobre el libro de Números, y ella es como la que le da en el clavo, como diríamos en chileno, porque logra armonizar todas las rarezas del libro de Números y logra descubrir la estructura. Ella dice que es un libro que tiene una estructura en anillo. Ahí arriba lo dice. Acá tenemos las secciones, son 13 secciones en total. Fíjense, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ya? Y cada sección tiene una parte del libro de Levítico que va progresando. Ahí tenemos los primeros 4 capítulos, que sería la historia de la organización del pueblo de Dios. Ahí le puso ella orden de Dios. Dios ordena cómo debe organizarse el pueblo en torno al santuario, los primeros 4 capítulos. Luego, los capítulos 5 y 6, tenemos que hay leyes, y estas leyes tienen que ver con mantener la fe en la estadía del desierto. Curiosamente, leyes muy similares y con la misma temática las encontramos en los capítulos 33, versículos 50, hasta el capítulo 35. Después tenemos otra vez historia, donde es la historia de las ofrendas, no está dada como leyes, sino que se cuenta la historia cómo se ejecutó. No son las leyes qué tipo de ofrenda deben dar, como es el caso de Levíticos capítulo 1, capítulo 1 al capítulo 7. Aquí más bien están en un contexto histórico, los capítulos 7 al 9, y esto muy similar también es tratado en el capítulo 31 hasta el capítulo 33-49. Luego tenemos otra vez leyes en el capítulo 10, los primeros 10 versículos, que tiene que ver con las fiestas santas, tiempos santos en general. Y algo muy similar tenemos en el capítulo 28 al capítulo 30.
Luego el capítulo 10, 11 al 14, tenemos que el pueblo se rebela. El pueblo se vuelve contra Dios, blasfema, y algo muy similar tenemos entre los capítulos 20 al 27. Después tenemos leyes, en el capítulo 15, leyes que tienen que ver con ofrendas y purificación, similar al 18-19. Y finalmente aquí abajo, como la punta del anillo, tenemos una triple rebelión que tiene que ver con una rebelión contra el sacerdocio. Recordemos que es Coré, Datán y Abirán en el capítulo 16, acá 16-17, donde Coré, Datán y Abirán dice, bueno, nosotros también somos de la tribu de Leví, y después de todo, en el monte Sinaí, Dios dijo que todos éramos un pueblo santo. Entonces, ¿por qué tiene que ser el hermano de Moisés el sumo sacerdote? Y la hermana de Moisés, la profeta. Esto es nepotismo. No es correcto. Así que yo propongo que se escoja otro sumo sacerdote. ¿Y por qué no podría ser yo? Dicen estos personajes, Coré, Datán y Abirán. Pero ellos se olvidan que estos puestos los estableció Dios. Dios en forma arbitraria, Él decidió quién iba a ser el sumo sacerdote. No fue una elección de Moisés. Y entonces Dios ordena que cada uno lleve no es candelero, es su incensario portátil, al mismo tiempo que Aarón, y su vara. Y dice la escritura que la vara de Aarón reverdeció y dio hojas, y dio flores, y dio frutos, dio almendras. Entonces, digamos, aquí está una rebelión, un intento de echar abajo al sumo sacerdote establecido por Dios. Y esto nos suena muy parecido a la historia de Daniel 8, donde el cuerno pequeño pretende echar abajo al sumo sacerdote del santuario celestial, al príncipe del ejército, y quitarle el continuo. Ustedes se pueden dar cuenta que en el libro de Números se intercalan relatos históricos con leyes. Generalmente los relatos históricos, lamentablemente, tienen que ver con rebeliones del pueblo. Alguien dijo, ¿por qué no dejó toda una mitad del libro, historia, y la otra mitad como leyes? Pero la verdad es que las leyes de Dios las va revelando en forma paulatina, porque la luz va en aumento. Si nos entregara toda la luz en el mismo momento, capaz que quedaríamos ciegos. Así como pasa con los conos y los bastones, cuando nosotros estamos en un lugar muy oscuro y nos adaptamos, nuestra vista se adapta a la oscuridad, porque allí están trabajando los bastoncitos, que son las células fotosensibles de la retina del ojo, ¿verdad? Que pueden ver en la oscuridad. No nítidamente, pero pueden ver. Y luego nosotros entramos bruscamente a un lugar muy iluminado. Ahora el trabajo es de los conos, esas células fotosensibles de la retina que se llaman conos. Pero cuando entramos bruscamente, como que quedamos un poco ciegos, porque ese cambio de actuar los conos y ya no los bastones debe ser paulatino. Lo mismo cuando entramos de un lugar de luz a un lugar oscuro, no vemos nada al principio. Y de a poco la vista se va adaptando y finalmente podemos ver casi nítidamente en la oscuridad. Pero también podemos ver que las leyes Dios las va revelando, no las revela todas automáticamente, porque el pueblo no es capaz de guardarlas todas en un mismo momento. Dios va revelando leyes y el propósito es que el pueblo las ponga en práctica. Entonces, a medida que el pueblo va poniendo en práctica estas leyes, Dios puede ir revelando más. Lo que yo les decía, nuestro conocimiento no puede crecer aceleradamente y nuestra vida práctica como cristianos quedarse atrás. Tienen que crecer juntas. Solamente cuando nosotros ponemos en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, Dios nos puede revelar más luz. Bueno, pero aquí hay algo interesante, ¿verdad?
algo interesante, que en el libro de Números, como les dije, se destacan las rebeliones del pueblo, pero dentro de lo que tiene que ver con el santuario, aunque las rebeliones tienen mucho que ver porque las rebeliones, como dijimos, también contaminaban el santuario. Pero en Números se destacan dos aspectos, que yo diría son las ofrendas, e incluso cuando habla de las fiestas del santuario, no explica el ceremonial propiamente tal, sino los distintos sacrificios que se hacen en cada fiesta. Entonces, los dos puntos a los cuales se pone el acento en el libro de Números es los sacrificios y el papel del sumo sacerdote. Y los sacerdotes en general. De hecho, la palabra sacerdote y la palabra levita aparecen más veces en Números que en cualquier otro libro de la Biblia. Algunos dicen que los rabinos que tradujeron la Biblia al griego y al libro de Levítico le pusieron Levíticos, se equivocaron, porque Levítico significa un libro que trata acerca de los levitas. Pero si nosotros leemos el libro de Levíticos, no trata acerca de los levitas, sino que trata acerca de todo lo que se hace en el santuario. Incluso la palabra levita no sé si aparece en el libro de Levítico o no, pero la palabra levita aparece muchas veces en el libro de Números. Entonces algunos dicen que este libro debía haberse llamado Levítico. Y el sumo sacerdote, ustedes ven que ocupa un papel central acá, en la punta de este anillo, los capítulos 16 y 17, donde el sumo sacerdote escogido por Dios es desafiado. Y Dios manda sus juicios contra aquellos que se rebelan contra el sumo sacerdote, y el pecado de Coré, Datán y Abirán también es una rebelión, y es un pecado no perdonable. De hecho, ellos perecen en el intento. Ahora, este anillo no es un anillo perfecto. ¿Se dan cuenta? Porque debiera terminar acá y estar vinculada esta sección con esta otra. Pero la verdad es que hay un relato más que va más allá de esta última, y también está antes del principio. Esto como que sobra. Pero esta estructura en anillo, un anillo que no cierra, recuerda toda la historia del pueblo de Israel por el desierto durante los 38 años que nos cuenta el libro de Números, en los cuales anduvieron en círculo sin llegar a su destino. No fue un círculo cerrado, ellos anduvieron en círculo muchas veces, y el libro de Números termina sin todavía poseer la tierra de Canaán. Ellos entran a este lado del río, pero no poseen todavía la tierra. Por lo tanto, la estructura del libro también refleja el peregrinaje circular del pueblo de Israel. Y si retrocedemos también representa lo que se anuncia en estos primeros capítulos, esta estructura concéntrica del pueblo en torno al santuario. Y acá nosotros vemos que son 12 tribus, pero en realidad está organizado en 13, porque en el centro está la tribu de Leví, que no ocupa un territorio como estas otras alrededor, pero Leví ocupa un lugar acá en el centro, en torno al santuario. Por lo tanto, tenemos 12 más 1, 13 tribus, y nosotros vemos que las secciones de Leví, de Números, si la miramos, suman 13. Con 12 cierra el círculo. 12 sería como ideal, pero hay una 13ª. Entonces la estructura y sus 13 partes tienen relación íntima también con la estructura del pueblo en torno al santuario. Bueno, pero quiero decir algo más. Aquí hay varias cosas del libro de Números que destacan, y una de ellas es la bendición sacerdotal. ¿Se acuerdan de ella? La bendición sacerdotal. Leámosla, busquémosla en Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículos, vamos a leer, está en el 24 en adelante, pero vamos a leer desde el 22
hasta el 27. Vamos a pedir que alguien lo lea. Leo, ¿Sí, lo tengo listo. Ya, dice ya, 6, 22 y 22. 27. Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Hasta ahí, ¿no es cierto? Amén. Sí. Fíjense que esta bendición en la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, fue Dios quien los bendijo. Y posteriormente en la era patriarcal, era el patriarca el que bendecía a sus hijos. Y ahora el que toma el lugar de Dios y el lugar de los patriarcas es el sacerdote. Los sacerdotes ungidos bendecirán al pueblo y dirán, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová ponga su rostro sobre ti, etcétera, etcétera. Y cuando dice que cuando hagan esto, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Estas palabras pronunciadas por el sacerdote las cumplirá Dios. O sea, no son palabras vacías, no es que el sumo sacerdote pronuncie una bendición o los sacerdotes y no pasa nada, sino que la bendición sacerdotal es algo que Dios mismo va a cumplir. Así como la palabra de Dios pudo crear universos en el principio, ahora la palabra de Dios va a ser pronunciada a través de los labios de los sacerdotes terrenales. Por lo tanto, el libro de Números nos está diciendo que los dos entes que juegan un rol clave en este libro son los sacrificios y son los sacerdotes. Ahora, ¿no se le ha ocurrido a ustedes, por ejemplo, imprimir la bendición sacerdotal, colocarla en un marquito en la puerta, por ejemplo? ¿A alguien lo ha pensado o lo han visto? O quizá conseguir la bendición sacerdotal en hebreo y pegarla allí en algún lugar. Bueno, saben que que en una oportunidad un judío falleció y la familia se le ocurrió imprimir la bendición sacerdotal y colocarla en la tumba. Y este judío quedó allí durmiendo en el Señor, pero sobre su cadáver estaba la bendición sacerdotal grabada. Y pasaron 2700 años y alguien encontró la tumba y la bendición sacerdotal. Yo se los quiero mostrar. Aquí está. Pueden ver este cuadrito, esta foto, ¿verdad? Esto es parte del rollo. Estaba enrollado y es de plata, por eso se conservó. ¿Sí? Quizá alguien lo hizo de cuero, de otro material y no se conservó, pero acá esta persona que falleció, le escribieron la bendición sacerdotal en este rollito de plata. Aquí está, digamos, un dibujo del rollito y se puede ver más nítidamente las letras hebreas que se leen de derecha a izquierda, pero está con el hebreo preexílico. Antes de que Israel adoptara este tipo de alfabeto de los babilonios. Aquí está con los caracteres hebreos post-exílicos, pero acá el rollito estaba escrito con estos caracteres hebreos que existieron antes del cautiverio babilónico. Por eso se puede asegurar que es del siglo VII antes de Cristo. Pero esto es muy interesante porque hasta 1947 el manuscrito hebreo de la Biblia más antiguo que existía era del año 1100 después de Cristo. Pero a partir de 1947 se comenzaron a descubrir los rollos del Mar Muerto y se lograron recuperar rollos del Antiguo Testamento que eran más o menos 1200 años más antiguos que ese manuscrito que se conservaba, del siglo II y hasta el III antes de Cristo. Pero
los rollos de no muertos son una alpargata al lado de este rollito, en cuanto a antigüedad, porque los rollos no muertos vienen del siglo segundo y tercero, primero, segundo y hasta tercero antes de Cristo, pero este rollito del libro de Números es del siglo séptimo antes de Cristo, antes que naciera Daniel, piensen ustedes. Y es hasta ahora la porción de la escritura más antigua que se conserva. Los críticos decían que estos libros, el Pentateuco y Número en particular, fueron escritos después del exilio, por el siglo V, IV antes de Cristo. Pero se encontró una porción del libro de Número muy antigua, y lo más antiguo que se conserva de la escritura justamente es la bendición sacerdotal. Por algún motivo será, ¿verdad? Bueno, yo quiero mostrar otro detalle ahora, y es que en el santuario entonces tenemos dos seres que son protagonistas, el sacrificio y el sumo sacerdote. Y bueno, nosotros, esta estructura del santuario, con todo, con su altar, los sacrificios, un sacerdote, todo esto, asumimos que comienza en Éxodo 25 en adelante, con el santuario propiamente tal. Pero la verdad es que este santuario tiene antecedentes. Por ejemplo, se han descubierto altares en distintas ciudades cananeas que son anteriores al tiempo de Moisés. Y estos altares, que eran hechos de piedra, tenían 4 cuernos en las 4 esquinas, similar al altar del sacrificio y el altar del incienso que Dios reveló a Moisés en visión en el monte. Entonces algunos críticos dicen, bueno, no fue ninguna visión, ninguna revelación. Moisés construyó un tabernáculo con muebles similares a como eran en los templos cananeos, simplemente. Pero la verdad es mucho más grande que esto, porque los altares cananeos y los templos cananeos en realidad venían de una tradición mucho más antigua. ¿Recuerdan algún patriarca que haya levantado un altar a Jehová? Abraham, hermano. Abraham, ¿sí? Miren, aquí yo puse solo algunos textos. Leamos qué dice Génesis 3, versículos 14, 15 y 21. A ver si alguien lo puede leer. Ay, Noé también. A ver si alguien lo lee. ¿Algún voluntario, voluntaria? Parece que Carlos es el único con desplante para leer. Génesis 3:14. Ya, 14 y 15. Y Dios el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Ya. Bueno, acá nosotros tenemos la sentencia contra la serpiente, el enemigo de Dios que engañó a Adán y Eva y que introdujo el conflicto cósmico en esta tierra. A la serpiente Dios le da una sentencia donde le dice que es maldita sobre todos los animales, comerá polvo todos los días de la vida. Esto puede hacer alusión tanto a que la serpiente se arrastra, ¿verdad? Está muy cerca del polvo, pero también comer polvo en el Antiguo Testamento significa ser derrotado. Un rey que era derrotado en batalla se decía que era humillado y que comía polvo. Y dice después, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. La versión que leyó el hermano Alejandro, ¿verdad? Dice que tú morderás su talón, pero la simiente te herirá la cabeza. En el original está al revés, está como la Reina Valera, que dice, él te herirá en la cabeza, él, la simiente de la mujer,
y tú le herirás en el talón. ¿Y qué significa esto? Cuando se le da la sentencia a la serpiente, los hebreos pronunciaban primeramente el resultado final, porque ellos razonaban de efecto a causa. Nosotros, al contrario, razonamos de causa a efecto. Entonces nosotros diríamos que el Mesías sería herido, pero finalmente el Mesías vendría con poder y gloria para destruir al diablo para siempre. Pero acá se dice al revés. Algún día el Mesías te va a reventar la cabeza. O sea, el diablo será destruido para siempre. El Mesías ganará. Pero no está hablando de la primera venida, está hablando de la segunda venida, del resultado final, la victoria final del Mesías. Y cuando dice, y tú le herirás en el talón, está hablando de la causa por la cual el Mesías vencerá. La causa es que el Mesías vendría en una primera venida para ser herido de muerte. Hermano, por lo tanto ya, ¿sí? Diga. Disculpe, yo pensé, pero ahora me estoy dando cuenta que yo estaba un poco equivocado. Yo pensé que también esa profecía se cumplía cuando la bestia fue herida en una de las cabezas, la bestia de Apocalipsis 13. No, digamos, la bestia es el anticristo, el hijo del dragón, en la simiente de la serpiente, ¿Sí? y en cierta forma sigue el camino de la serpiente, pero la serpiente es, en Apocalipsis 12, versículo 9, dice que el dragón es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Por lo tanto, la serpiente que es herida en la cabeza es Satanás, y se refiere a la destrucción final de Satanás, que comenzará con la segunda venida y terminará con el milenio. Pero para que eso ocurra, primero el Mesías debe ser herido de muerte en el talón. La palabra herir acá en ambos textos, en ambas oraciones, es el verbo hebreo shuv, que significa aplastar o pulverizar o triturar. No es una herida que sana, una herida leve, sino que es una herida mortal. Por lo tanto, para que el Mesías destruya el mal, la buena noticia es que lo destruirá. Adán y Eva estaban asustados, sus corazones palpitaban fuerte, tenían terror, porque Dios les había dicho el día que comieres morirás. Pero cuando viene Dios y dice a la serpiente, vendrá un hijo de la mujer y él te va a reventar la cabeza. Yo creo que Adán y Eva saltaron de alegría, dijeron, bien, la serpiente va a perder. Pero después dice, y tú le destruirás a él, o romperás su talón, herirás su talón. Adán y Eva se dieron cuenta que para que el enemigo fuera derrotado para siempre, ese descendiente de la mujer debía pagar con su vida el pecado que había introducido Adán y Eva. Por lo tanto, aquí ya se está anunciando la muerte vicaria del Mesías y las dos venidas. Ahora, después que Dios da la sentencia a la serpiente, a la mujer y al hombre, que entre paréntesis las tres sentencias están anunciando el sacrificio de Cristo. Acá claramente está anunciando que Cristo vendrá para morir en su primera venida. Pero después Dios le dice a la mujer que ella seguirá con la capacidad de dar a luz. La bendición fructificad, multiplicaos, Dios nos la va a retirar. Eva seguirá con la capacidad de dar a luz hijos y dará a luz un hijo muy especial que será el Salvador del mundo. Sin embargo, multiplicaré tus dolores en tus preñeces. En otras palabras, para que pueda haber vida, debe primero haber dolor. Y esto significa que para que tengamos vida eterna, para que haya victoria, debe haber padecimiento. Y el profeta Isaías dice que la venida del Mesías será como dolores de parto. Y Pablo en Tesalonicense utiliza la misma metáfora de los dolores de parto para referirse a la segunda venida.
dice que antes que Cristo aparezca, el mundo sufrirá dolores de parto, pero después vendrá la alegría del nacimiento de ese hijo o de la venida del hijo. Y es interesante que la mujer al sufrir en el parto está vivenciando en carne propia lo que experimentará el Mesías. El dolor de parto es el dolor más grande que una mujer puede experimentar. Y el dolor más grande que experimentó algún ser humano en su vida fue el dolor de la cruz. Por lo tanto, la mujer puede en carne propia anunciar en su dolor las dos venidas de Cristo, porque en medio del dolor de parto está anticipando que el Mesías vendrá como varón de dolores. Pero cuando nace el hijo y la mujer olvida el dolor, y es la alegría más grande recibir su bebé, entonces está anticipándose la segunda venida, cuando dice Isaías que en aquel día nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. O sea, los dos momentos, el más triste y el más feliz, están también anunciando las dos venidas, igual que la sentencia de la serpiente. Y después Dios le dice al hombre también que con dolor comerás el pan todos los días de tu vida. Aunque el hombre no sufre dolor de parto, por lo tanto el hombre debe circuncidarse. Porque circuncidarse está representando el morir de Cristo en la cruz. Pablo dice que la circuncisión es un símbolo del bautismo y el nacer a la nueva vida. Por lo tanto, todo esto está anunciando que para que haya salvación, para que Dios pueda perdonar a Adán y Eva y a su descendencia, tiene que venir alguien a padecer, a morir en su lugar. Y después que Dios termina de dar la sentencia, el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es el único acto del capítulo 3, porque en el capítulo 3 solo tenemos palabras. Pero este acto está graficando, mostrando en forma real, en el momento, a Adán y Eva, lo que significa esta sentencia que Dios acaba de pronunciar. Habrá salvación, el hombre es perdonado, pero para que esto sea así, alguien debe morir, una víctima inocente. Y la palabra hebrea aquí, piel, significa piel de animal o cuero de animal. Y para que Dios haya hecho túnicas de piel de animal a Adán y Eva para cubrirlos, tuvo que haber ejecutado un sacrificio. Por lo tanto, el primer sacrificio lo tenemos en el Edén. No es que el santuario del capítulo 25 del Éxodo en adelante se inaugura un ciclo sacrificial. No, el primer sacrificio lo tenemos en Génesis 3:21, en el Edén. Veamos otros textos. En el capítulo 4 de Génesis, versículos 3 y 4. A ver si alguien lo puede leer. ¿Lo leo? ¿Ya? Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ya. Bueno, dice que pasado el tiempo Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y también Abel trajo una ofrenda para Jehová. La ofrenda de Caín fue vegetal y la ofrenda de Abel fue animal. Y esta palabra hebrea es la palabra minjá. En Levítico nosotros tenemos la legislación de la minjá, donde dice que puede ser una ofrenda vegetal o animal. Pero no es allí donde tenemos el inicio de la minjá. La minjá viene también del Génesis. ¿Se dan cuenta? Las primeras ofrendas, digamos, en honor a Jehová, como adoración a Dios, tanto vegetal como animal, las tenemos ya en Génesis, que se muestran acá como un contraste de la verdadera y de la falsa adoración. Ahora, la ofrenda de Abel tenía como propósito exaltar a Dios, reconocer
que él no podía ser salvo por sí mismo ni por méritos, sino solamente por el sacrificio del Mesías que habría de venir. Él recordaba el sacrificio del Edén. Sin embargo, Caín llevó ofrenda vegetal con el propósito de que Dios lo exaltara y dijera: miren qué buen hermanito es, da un tremendo diezmo, este hermano tiene todos los cargos, el hermano Caín es el primero que llega a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios destaca la ofrenda de Abel y su conducta, Caín se llena de ira contra su hermano y lo mata. Y Dios le dice: Caín, si tú hicieres lo bueno, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, la religión de Caín, la ofrenda de Caín, tiene como único propósito exaltarse a sí mismo. Y nosotros vemos que el cuerno pequeño de Daniel, su religión tiene como único propósito exaltarse a sí mismo. Y esta religión de Caín es una religión intolerante e inquisidora, porque cuando hay un remanente que hace lo correcto y no hace las cosas erradas como él, entonces es capaz de perseguir y de matar a aquel adorador verdadero. Así que en Caín y Abel nosotros tenemos el nacimiento de las dos grandes religiones, la religión de Babilonia y la religión del templo que se inaugurará en Éxodo. Bueno, así que las ofrendas, los sacrificios, los tenemos ya desde los primeros capítulos del Génesis. Después el mismo capítulo 4 del Génesis, versículo 25-26, vamos a pedir a alguien que los lea. 25 y 26. Rector, Génesis 4, 25, 26. Por acá, Jorge. A ver, Jorge. ¿Jorge lo tiene? Capítulo 4, versos y 26. 25 y 26. Y conoció 25 y 26. Dice así. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26. Y a Set también le nació un hijo, y le llamó su nombre Enos. Entonces los nombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Ya. Dice que una vez que Caín mató a Abel, ninguno de los hijos que ya tenían podía sustituir a Abel. Y tuvo que Adán otra vez tener intimidad con Eva y tener otro hijo para ocupar el lugar de Abel. Porque Caín y Abel encarnaban el conflicto entre el bien y el mal. Así como Dios dice a Adán y a Eva, particularmente, que habrá dos descendencias, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que estarán en enemistad. Vemos que hay dos simientes que nacen de Adán y Eva, un hijo que representa a la serpiente y otro que representa al Mesías. Y ellos están en enemistad. Cuando Caín mató a Abel, si de Abel debía venir el Mesías, significa entonces que Caín arruinó el plan de Dios, porque si Cristo debía nacer, ser un descendiente de Abel, de la línea de Abel, ya no tenemos a Abel. Y cuando Adán conoce de nuevo a su mujer y da a luz un hijo, le llama por nombre, Eva le pone como nombre Set. Set en hebreo significa poner. Y dice que ella le colocó poner porque fue Dios quien puso una simiente en mí en lugar de Abel al que mató Caín. O sea, Eva está reconociendo que Set es el sustituto de Abel, porque debía haber un hijo bueno de quien debía descender el Mesías. Lucas capítulo 3 dice que Cristo desciende directamente de la genealogía de Set. Ahora, dice el texto también en Génesis 4:26 que cuando Set tuvo un hijo, le puso Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Esta frase
va a ser un estribillo en el Génesis. Cuando Dios llama a Abraham, dice que Abraham comenzó a invocar el nombre de Dios. Cuando Isaac reemplaza a Abraham, Abraham muere, dice que Isaac comenzó a invocar el nombre de Jehová. Cuando muere Isaac, Génesis dice que es Jacob el que comienza a invocar el nombre de Jehová. Por lo tanto, aquí tenemos una línea genealógica de los verdaderos adoradores. Y en la línea de Caín tenemos una línea genealógica de la falsa religión. Y aunque todos los descendientes de Caín mueren en el diluvio, después del diluvio, dice que los hombres se reúnen en la planicie de Babilonia y construyen la torre de Babel para exaltarse a sí mismos. El mismo deseo de Caín. Y eso será cíclico y eterno. No necesariamente una descendencia genealógica, sino siempre habrá dos bandos. Un bando con una falsa religión que intenta exaltar al hombre por sobre Dios, y un bando de la verdadera religión que intentará exaltar a Dios por sobre el hombre. Y la característica de la religión verdadera es que acá está presente el sacrificio expiatorio. Ahora, en los dos hijos buenos, nosotros en Abel y en Set tenemos anunciada la venida del Mesías. Caín representa al anticristo, pero Abel y Set representan a Cristo. ¿Y por qué tienen que haber dos hijos para representar a Cristo? Porque Cristo vendría dos veces. El nacimiento o la venida de Abel, que viene a morir en forma inocente, representa la primera venida de Cristo que viene a morir. Y el nacimiento de Set, que finalmente es el que triunfa, representa la segunda venida de Cristo que vendrá a triunfar. Por lo tanto, el sacrificio está encarnado en Abel. Abel representa a Cristo. Y en Mateo 23, antes de ir a la cruz, Jesús dice que en Abel está representado su propio sacrificio. Ahora, otro texto, y es el último que pongo como ejemplo, Génesis 8, 20 y 21. ¿Quién lo puede leer? Génesis capítulo 8, 20 y 21. A ver. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ya. Acá tenemos que lo primero que hace Noé después de salir del arca es edificar un altar a Jehová. Y en el altar ofreció, dice, de los animales limpios un holocausto a Jehová. Tenemos varios elementos. Es la primera vez que se menciona la palabra altar. Aunque Caín y Abel ofrecieron sacrificios, el texto no da detalles en dónde hicieron los sacrificios. Supuestamente en un altar, aunque no aparece la palabra, pero sí en el relato de Noé aparece que Noé edificó un altar. Entonces, y tampoco dice que Noé inventó el altar. Al parecer, él está siguiendo la costumbre de su descendencia, porque él es el 10º descendiente después de Set. Y dice que con Set y su hijo, los hombres comenzaron a adorar al Dios verdadero en la forma correcta. Y la forma correcta la había marcado Abel, sacrificando una oveja en forma expiatoria. Por lo tanto, Noé no está inventando la adoración verdadera, él está siguiendo la misma tradición de sus ascendentes desde Set en adelante. Y él edifica este altar y dice allí que él ofreció animales limpios. La idea o los mandatos que tenemos después en Éxodo, Levítico, Números, de construir un altar del sacrificio con 4 cuernos en los 4 vientos del cielo
y ofrecer como sacrificio animales limpios. Eso no nace con el santuario. Esto tiene antecedentes desde el mismo Génesis. Y dice que Noé ofreció a estos animales en holocausto. Olá, en el idioma hebreo, olá significa holocausto, y es la misma palabra que aparece allí en el libro de Levíticos capítulo 1, la ley de los holocaustos. Holocausto significa completo quemado. Era un animal que se quemaba completo en el altar. Esto no nace en Levíticos, esto viene del Génesis, ¿sí? Y dice que Jehová percibió olor grato. Y también esa frase la tenemos en Levítico y Números en forma recurrente, que los sacrificios, los holocaustos, eran olor grato a Jehová. Bueno, y qué decir de, yo no seguí poniendo textos, pero ustedes pueden fijarse que en el capítulo 12, capítulo 15, capítulo 18 y varios otros capítulos, capítulo 35 del Génesis, tenemos que los patriarcas, ellos levantaban altares en donde quiera que llegaban y ofrecían un sacrificio a Jehová. Entonces los altares de los patriarcas que vienen del altar de Noé, y el altar de Noé que viene del altar de Set en adelante, y el altar de Set que viene del altar de Abel, y el sacrificio de Abel que viene del sacrificio del Edén, todo esto, ¿verdad? Ahora solamente se instituye la institución del santuario, pero los principios de esta religión centrada en el sacrificio vienen desde la creación. Y el sacrificio sustituto en lugar de otro, eso está en cada célula de nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes eso? El conflicto entre el bien y el mal se da en todos los niveles. Y dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos los glóbulos blancos, que son los buenos, son el ejército bueno, y tenemos también enemigos, que son los virus, las bacterias, los parásitos, los protozoos. Y cada vez que estos enemigos intentan enfermarnos o destruirnos, como el coronavirus, por ejemplo, los glóbulos blancos pelean por nosotros. Pero ¿saben cuál es el arma más exitosa? Que hay muchas armas. ¿Saben que, por ejemplo, los glóbulos blancos tienen un par de armas? Una se llama perforina y la otra se llama bombecina. La perforina ve una bacteria y manda la perforina y le abre un hoyo. Y la bombecina es una bomba que se le tira por el hoyo y explota y la bacteria muere. Y viene el macrófago, que es como la patrulla, y se come todos los restos y desaparece esa bacteria enemiga. Y hay otras, es como el basurero, y hay otras armas. También los virus, las bacterias tienen armas también para atacar. Es una verdadera guerra entre el bien y el mal, pero vista en un microscopio. Pero saben que el arma secreta de los buenos, de las células buenas, ¿saben cuál es? Dar su vida. Eso se llama en biología apoptosis. También Exacto. se le llama muerte celular programada. Cuando una célula, un glóbulo blanco, por ejemplo, está completamente invadido por virus, lo tienen rodeado, entraron adentro, él no puede ya defenderse, él podría seguir peleando, pero lo más probable es que los virus que lo tienen rodeado van a lograr expandirse por todo el cuerpo. Entonces él se programa para sacrificarse, y con su muerte morirán los virus que lo tienen colonizado, pero salvará el cuerpo. Entonces, las células buenas están dispuestas a morir para salvar a las demás, pero las células malas son completamente egoístas. Nunca un virus va a morir para salvar a los demás. Esa es la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, la célula que se vuelve cancerígena, la célula cancerígena se le llama la célula egoísta, porque quiere solo el alimento para ella. Se fabrica
vasos sanguíneos para nutrirse ella misma. Es una célula que no muere, una célula que no para de multiplicarse. Es lo opuesto a las células buenas. Entonces, este conflicto se ve desde la creación y se ve a nivel cósmico macro y también a nivel micro. Y además de todos los patriarcas que adoraban haciendo sacrificios porque reconocían que el sacrificio es la huella del cielo, ¿sí? Porque Dios, quien se sacrifica al dar a su hijo, tiene su clímax en la historia de Abraham en Génesis 22. ¿Recuerdan qué pasa allí? Allí también Abraham edifica un altar para hacer un sacrificio. Ah, el sacrificio de su propio hijo, Isaac, ¿no? Claro, claro. Abraham, a través de todos los sacrificios, a través de su historia, él estaba reconociendo que la única forma para alcanzar la salvación era sacrificar lo mejor, el mejor animalito, el más amado. Pero la verdad es que eso no reflejaba plenamente el sacrificio que haría Dios un día. Pero llegó el momento en que Dios le dijo: sacrifica a tu hijo, a quien amas. Y es la forma más gráfica de representar el Evangelio, la forma en que Dios nos salvará. Y cuando Abraham tiene el cuchillo levantado y va a matar a Isaac, dice la Escritura que viene el ángel de Jehová y le dice: no lo mates, ya sé que temes a Dios. Pero lo interesante es que el ángel de Jehová es Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces Cristo mismo le dice: no lo mates. En el fondo le dice: no lo mates porque soy yo el que debe morir. La muerte de Isaac no puede salvar a nadie. Y Génesis termina dedicando los últimos capítulos a la historia de José. Y José pasa por dos etapas. Una etapa en la cual es humillado, vendido, se lo intenta matar, pero finalmente logra sentarse a la diestra de la majestad de Egipto, ocupando, digamos, el lugar más prominente del imperio más rico de la tierra. Entonces, en la misma historia de José también se ilustra las dos venidas del Mesías. Primero, ¿verdad?, la humillación de Cristo y después la exaltación de Cristo. Y así como José padeció en la cárcel al lado de dos ladrones, uno, el panadero y el copero, uno murió y el otro se salvó. Así Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones, uno se perdió y el otro se salvó. Y José logró salvar al mundo de perecer de hambre. Jesucristo logró salvar al mundo también con su muerte en la cruz. Así que todo el Génesis nos está ilustrando esto, que el santuario lo convertirá en ritos, lo convertirá en algo que el pueblo va a realizar en forma diaria y anual. Pero esta historia de la salvación viene del Génesis. Y no solamente el sacrificio, sino también el sacerdocio. Se recuerdan que mucho antes que Dios instituyera el sacerdocio de Aarón, ya en Génesis tenemos un sacerdote del Dios Altísimo, ¿lo recuerdan? Melquisedec. Melquisedec, muy bien. En Génesis 14 tenemos que allí hay un sacerdote del Dios Altísimo a quien también se le entregan los diezmos y que también da la bendición sacerdotal. La bendición que según número 6 debía darle al sacerdote levita. Pero acá tenemos Melquisedec que bendice a Abraham. Por lo tanto, las dos figuras prominentes del santuario, el rol del sacerdote y el rol del sacrificio, no son inauguradas con el santuario allí en Éxodo y Levítico, sino que esto viene desde el mismo Génesis, ¿sí? Viene desde el Génesis, solamente que ahora se sistematiza, podríamos decir, se institucionaliza. Así que no podemos decir que el santuario comienza en Éxodo, comienza en Génesis. Bueno, pero yo quiero decir algo más. A ver, parece que era sí, esto era lo que quería decir. Que si ustedes recuerdan, yo les mostré que el Pentateuco en realidad es un solo libro.
Génesis es paralelo con Deuteronomio. Mencioné en la clase 1, que está grabada, para los que no estuvieron. Éxodo es paralelo con Números, y Levítico queda en el centro del Pentateuco. El orden que tiene en la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero todos juntos forman un solo libro, donde la tierra prometida, o la tierra que Dios creó para Adán, tiene un paralelo con la tierra prometida que Dios destinó para el pueblo de Israel. El viaje del Éxodo termina en este viaje del Números, y Levíticos queda en el centro. Ahora, Levíticos tiene una estructura en 7 partes, que yo ya las mencioné, ¿verdad? Sacrificio, aquí leyes culticas, después leyes sacerdotales, y finalmente leyes de pureza e impureza, y el capítulo 16 ocupa el centro. Y el capítulo 16 es el gran día de la expiación. Dijimos que tienen un elemento en común. En los primeros capítulos del Génesis, Adán y Eva podían ver a Dios cara a cara. En el último capítulo de Deuteronomio se dice que Moisés es aquel que vio a Dios cara a cara. Y en Levítico 16, en el día de la expiación, había un hombre que veía la gloria de Jehová, la Shekinah, veía a Dios cara a cara. Entonces, por una parte, el mandato de Dios de construir un santuario para habitar en medio de ellos es que Dios quiere que se recupere aquella presencia divina, aquella comunión entre Dios y el hombre cara a cara que se perdió por el pecado. Levíticos cada año les recordaba que otra vez, algún día, veremos a Dios cara a cara. Pero además de eso, nosotros tenemos aquí otro elemento que se repite del principio al medio y al final. Génesis 3, la caída, tiene el primer sacrificio. Y ya se anuncia el sacrificio del Mesías como el hijo de la mujer que vendrá a morir. Fíjense ustedes que en Génesis 3:15 no dice que el hijo vendrá de Adán y Eva, o del hombre y de la mujer, sino solo de la mujer. Porque Isaías dirá después que el Mesías nacerá de una virgen. Y Mateo capítulo 1 va a corroborar que Jesucristo nació de la Virgen María. Entonces, ese hijo de mujer vendrá a morir. Deuteronomio nos habla también, termina con la muerte de Moisés. Y Levítico 16 habla de la muerte del macho cabrío por Jehová. El macho cabrío que representa a Jehová. Y ese macho cabrío muere como un chivo expiatorio. Muere en lugar del pueblo, del pecado de todo el pueblo. El dicho chivo expiatorio existe hasta hoy. Yo en todos los países que he estado he escuchado este dicho. Cuando uno se cría solo en Chile parece que fuera un dicho chileno, pero he estado en otros países, Perú, Argentina, y se usa también este dicho. En Estados Unidos no sé, porque he estado días, semanas, pero no he vivido. Sin embargo, he escuchado este dicho en muchas partes, parece que es muy popular. ¿Y de dónde viene? De Levítico 16. Porque ahí hay un chivo, un macho cabrío, que toma el lugar del pueblo de Dios y muere para que el pueblo sea salvo. Entonces yo les pregunto, la Torá, porque el Pentateuco para los judíos se llama la Torá. La Torá está anunciando un Mesías, solamente anuncia un Mesías rey, como ellos esperaban, porque los judíos no aceptaron a Cristo, porque Cristo era humilde y Cristo incluso murió. Para ellos el Mesías debía ser triunfante y en vez de morir debía matar al enemigo. Así esperaban al Mesías. Pero la verdad es que el todo Salvador. el Pentateuco. La Torá todo nos muestra el Salvador. Claro, el Pentateuco muestra al Mesías como un Salvador, pero como un Salvador que salva con su vida. Da su vida por los demás. Hermano. Para terminar, cuando Dios le da la sentencia a la mujer y le dice que con dolor concebirá, Adán dice, entonces ya no se puede llamar más varona,
¿Se acuerdan que el nombre de la mujer era varona? ¿Se acuerdan? Sí. Adán dice, ya no te puedes llamar nunca más varona, te cambiaré el nombre. Te llamarás Eva. Eva significa vida, porque dice, de ti vendrá la vida. Y no se refiere a la procreación, sino que Dios le acaba de prometer a Eva que de ella vendrá la simiente que destruirá a la serpiente, acabará con el mal. Por lo tanto, esa simiente nos dará vida eterna, pero para eso tendrá que pagar con su vida. Adán y Eva entendieron, no como nosotros con toda la claridad, pero entendieron bastante del plan de salvación. Ahora sí lo escucho, hermano Michael. Póngale al micrófono volumen. Señora. A ver, aquí viene mi señora. Ahora lo escuchamos ahora. Ah, ya, ya. Tengo dos consultas, pero muy pequeñas. La primera es que cuando usted hizo mención a que Isaías habla de que el Mesías nacerá de una virgen, yo tengo solamente una duda, porque en el comentario bíblico adventista, yo cuando estudié ese versículo, dice que en realidad no debería ir la palabra virgen, sino que es una joven. No me recuerdo bien la palabra, pero y esa es una pregunta que le quería hacer. Y la otra pregunta, ayer yo me quedé pensando lo que usted me explicó con respecto a que el pueblo judío no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Y le quería preguntar, ¿qué explicación dan ellos entonces a las 70 semanas que son cortadas o determinadas para el pueblo de Israel, que sería Daniel 9? Porque ahí sí figura la aparición de un Mesías, de un ungido. En el Talmud, que es para ellos es como su segunda Biblia, hay una maldición para todo aquel que se atreva a estudiar las 70 semanas. Oh, no la puedo creer. Sí, así que no la estudian. Ahora salió una Biblia en Israel, porque hay un pastor chileno que está haciendo un doctorado en Jerusalén, y hoy conversamos por teléfono como una hora. Me contaba que salió una Biblia en hebreo, obviamente porque ya hablan hebreo, y tiene toda la Torá, el Pentateuco y gran parte de la Biblia, pero algunos capítulos no los tiene. Y cuando él buscó Isaías 53, justamente no lo tiene. Dentro de los capítulos que no lo tienen. Hay el pastor MacArthur, que ha escrito varios libros, dice que Isaías 53 es la cámara de tortura de los judíos. Y podríamos nosotros como adventistas añadir que también Daniel 9. Sí. Pero su primera pregunta, en Isaías 7:14, la palabra hebrea es alma, que significa joven, una joven en edad de casarse, pero no necesariamente virgen. Y hay otra palabra hebrea que es betulá, que es la palabra que se piensa que significa virgen. Sin embargo, cuando los rabinos judíos 3 siglos antes de Cristo tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo para el griego, tradujeron la palabra alma por la palabra griega parsenos, y parsenos en griego significa virgen. Por ejemplo, en biología se habla de la partenogénesis, que es, digamos, una forma de reproducción de algunos insectos que conciben siendo vírgenes. O sea, no hay vínculo de macho-hembra para poder concebir y reproducirse. Entonces, parsenos significa virgen, y los mismos rabinos entendieron esa palabra como virgen. Por lo tanto, cuando Mateo cita Isaías 7:14, usando la versión griega, no está cambiando ninguna cosa, sino que está usando la palabra que usaron los rabinos. Pero lo que es más interesante todavía es que ahora se descubrió documentos escritos en hebreo antiguo, en árabe, en fenicio, en arameo,
que son idiomas familias del hebreo, y se descubrió que la palabra alma en realidad es la verdadera palabra que significa virgen, porque recordemos que el idioma hebreo es una lengua muerta, se perdió con el tiempo, y lo único que tenemos para identificar el significado de las palabras es el mismo Antiguo Testamento y la tradición judía. Pero los descubrimientos más modernos nos dicen que no es la palabra betulá, que significa virgen, sino es la palabra alma. Entonces el texto hebreo dice: he aquí la virgen concebirá. Por eso es que los rabinos, que vivieron 3 siglos antes de Cristo, tradujeron al griego por la palabra parthenos, que significa virgen en griego. Entonces no hay un error. No hay un error. Y por eso es que Dios le promete a Eva, dice Dios a la mujer: de tu simiente saldrá el Salvador. No le dice a Adán y Eva: de ustedes saldrá. Adán no tiene participación. ¿Mm? Bueno, entonces vemos que acá nosotros tenemos que el sacrificio recorre todo el Pentateuco, y en el día de la expiación, que es en la guinda de la torta, es el centro del Pentateuco, tenemos que el acto principal es cuando el macho cabrío por Jehová muere para expiar el pecado de todo el pueblo y de todo el año. Por lo tanto, los judíos no pueden decir que la Torá está anunciando un Mesías rey, porque en primer lugar la Torá está anunciando un Mesías sacrificial. Y esto se ve ilustrado en las historias de los patriarcas, en el relato del Génesis y en toda la Biblia. De hecho, yo les mostré que Génesis 3:15 está anunciando 2 venidas del Mesías. Una primera que vendrá a padecer, él será herido, y una segunda en la cual destruirá al enemigo. Y con los 2 hijos, Abel y Set, vemos también al Mesías en 2 venidas. Abel representa la venida del Mesías a morir y Set la venida del Mesías a triunfar. Por lo tanto, no tienen excusa. Y nosotros podemos, por una parte, gozarnos de saber que el cristianismo, los que aceptamos a Jesús de Nazaret como el Mesías, estamos siguiendo el camino correcto, pero al mismo tiempo podemos sorprendernos cómo el Creador tiene tanto amor que dio a su Hijo amado para que todo aquel crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como Juan dice que en realidad fue Cristo el que nos creó, el mismo Creador, que para Él somos menos que una hormiga, se hizo hormiga, vino a habitar entre nosotros y estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos llegar al cielo. Eso es lo que nos muestra el Pentateuco. Eso es lo que nos muestra el santuario. Ese sería el tema. Me parece que es la última. ¿Sí? Héctor, ¿Sí? ¿puedo hacer una consulta? Uh-huh. A lo que ocurre con Eva, porque frecuentemente se le tiende a atribuir. Estoy escuchando mal. No sé si será mi internet o si será el micrófono. ¿Ahí me escuchas mejor? Yo lo escucho mal. Ahora escuché esa voz bien. Se escucha mal. A ver, habla de nuevo, Joaquín. Ahora sí se escucha mejor, ¿no? ¿Sí? No se escucha muy bien, pero se escucha. Ya, sí, me parece que en internet. Es que mi duda hace alusión a lo que ocurre con Eva. ¿Existe alguna luz respecto a si hubo arrepentimiento por parte de ella? Porque frecuentemente tiende a atribuirse la tarea del hombre. Perdón, no sé si soy yo el que no estoy escuchando o no se escucha bien. No, parece que él tiene mala conexión. A lo mejor el cable no está bien apretado, Joaquín. Sí, que si puede escribir la duda en el chat, quizás. O intenta decirlo de nuevo y si no resulta lo escribe. Lo podemos leer. Lo voy a hacer por mi celular. Ahí tengo mejor conexión. Está en el celular.
Está entrando por el celular. Después Ya. viene la pregunta del hermano Alejandro, dice. Ahora se escucha mejor. Después de él. Ya, a ver, escuchemos, Joaquín, ahora. Sí, ahora sí. Ya, a ver, Joaquín. Ya, ahora tengo mejor conexión. Héctor, mi consulta alude a lo que ocurre, o si existe alguna luz sobre lo que pasa con Adán, con Eva. Si es que hubo arrepentimiento por parte de ella, porque frecuentemente tiende a atribuirse a ella la culpabilidad de que el hombre cayó en pecado. En el conflicto de los siglos se habla de la resurrección de Adán. Nosotros se habla de que Cristo se encuentra con Adán, o sea, Adán ve a Cristo. Pero yo no recuerdo ver, y desconozco si es que existe alguna cita o algún escrito en que hable sobre Eva, si es que hubo arrepentimiento por parte de ella, o si va a ser salva. Ya, bueno, el relato de la caída es muy breve, pero el hecho de que Dios le dio el privilegio de que ella sería la madre del Mesías, de ella vendría la salvación, el que Adán reconoce, digamos, el rol de la mujer de Eva y le cambia nombre, de llamarle varona, le pone vida. Todo esto está indicando que Eva, digamos, tuvo la chance, la oportunidad de salvarse, porque si no, no vendría un sustituto, no habría muerto el corderito para cubrirlos. El que Dios los cubriera, Dios le estaba mostrando de cierta forma su gracia, tanto a Adán como a Eva. Ya. Sí, eso iba a decir yo. Que Dios cubrió con pieles a los dos y los justificó. Por eso los dos son salvos finalmente. Claro, que el texto es muy breve, ¿verdad? Pero Claro, la verdad es que... sí. Sí, es que justamente por eso, porque en el conflicto de los siglos al final solamente se habla de Adán, entonces por eso que tenía la duda, no se habla como los dos padres de donde nace la creación y todo, ¿me entiendes? Claro, lo que pasa es que aunque Eva fue la que, digamos, la primera que comió del fruto y que después lo dio a Adán, y a Eva se le hace la promesa del Mesías, en el Nuevo Testamento se toma a Adán como un tipo del Mesías que va a venir, porque el Mesías será un segundo Adán, y se los compara a los dos. Pablo en Romanos 5, en 1 Corintios 15, lo compara explícitamente, pero en realidad toda la Biblia habla del Mesías como un segundo Adán. Yo escribí un artículo para Argentina, un artículo teológico, donde muestro que el segundo Adán está presente del Génesis al Apocalipsis. Por ejemplo, por decir un ejemplo, Noé, al igual que Adán, recibe la bendición para multiplicarse, para llenar la tierra y tener autoridad. Noé, al igual que Adán, da comienzo a un nuevo mundo. Obviamente Noé tiene una esposa, pero no se menciona el nombre de ella. Noé es como la figura. Y tanto, digamos, y muchas similitudes de Adán son con Noé. Después cuando Dios llama a Abraham también es un nuevo Adán, porque los dos son bendecidos, a los dos se les promete una simiente, los dos se les promete la tierra por heredad, etc. Luego viene Moisés, que también es un segundo Adán. Moisés, al igual que el primer Adán, es el padre de un pueblo que nace. En Moisés, al igual que Adán, ve a Dios cara a cara. En fin, o sea, hay muchas similitudes, porque cada personaje importante está siendo como una miniatura del Mesías que vendrá. Y cuando Pablo lo declara en forma explícita, simplemente está haciendo algo explícito que todo el Antiguo Testamento viene anunciando. Y por este motivo, entonces Ellen G. White está resaltando que los dos Adanes se encuentran finalmente. El primer Adán y el segundo Adán. Y los compara, habla de su estatura y otros aspectos. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿sí? El hermano, dice aquí, iPhone de Alejandro tenía una pregunta, parece. Sí, efectivamente. Alejandro. Pero gracias, Héctor. Mira, desde que se me ocurrió la pregunta, transcurrió tanto tiempo que se me olvidó un poco el contexto completo, pero en su genuino sentido,
te hacía relación con la figura del Mesías para el pueblo judío actual. Es decir, si tú conversas o has tenido la oportunidad de hablar con un judío, ¿qué visión tienen ellos de la figura del Mesías y en estricto rigor qué función cumpliría el Mesías en su venida hoy? ¿De qué los vendría a salvar? No sé si hay algún antecedente de eso. Sí. Bueno, ellos han ido variando en su visión del Mesías, porque en realidad el Mesías no ha cumplido ninguna de las expectativas que tenían, el Mesías que ellos esperan, y hoy en día hay un gran número de judíos que ya simplemente no espera al Mesías y no es religioso, judíos solamente en el aspecto étnico, pero no en el aspecto religioso, ni tienen la esperanza mesiánica que, digamos, que el judío bíblico. Hay otro grupo que espera un Mesías y todavía espera un Mesías como un líder político. Ellos no aceptan a un Mesías sufriente, a pesar de todo el Antiguo Testamento que está anunciando que el Mesías primero vendría a morir. Y Daniel es muy claro que dice el año en que Cristo moriría. La fiesta de la Pascua dice la hora, el día y el mes en que el Mesías debía morir. Cristo murió en la hora, el día y el mes de la Pascua. Entonces, el Antiguo Testamento está lleno de profecías que anuncian la muerte del Mesías, pero ellos le dan otro sentido o simplemente los ignoran. Y hay otro grupo de judíos que ven al Mesías en una forma más abstracta, lo ven como, no como un personaje, sino como una situación de bienestar, la paz mundial, una unificación del mundo, como un tiempo de prosperidad, en esa forma. Que es por lo que abogan los sionistas hoy. Claro. Sí. Me queda clarísimo. Muchas gracias. Sí. Bueno, sí, muchas no gracias. sé si alguien más tiene pregunta. Yo tengo dos preguntas. Perdón. Ah, sí, se está grabando. Tengo dos preguntas. ¿Sí, Luis? La primera, que me explique el tema de cuando estábamos viendo que alrededor del tabernáculo habían 13 tribus. ¿Ya? Sí. Esa es la primera. Y la segunda es con respecto, así como estudiamos el Levítico, que había transcurrido un mes, ¿aquí en números cuánto ocurre? Ya. Bueno, la primera es que son 12 tribus que están en torno al santuario, 3 en cada punto cardinal, ¿verdad? Sí. 3 en cada punto cardinal. Pero la número 13 son la tribu de Leví, que ellos no ocupan un punto cardinal ni ocupan un territorio posteriormente, sino que ellos están en torno al santuario. Correcto. Entre el santuario y las 12 tribus hay un espacio. En ese espacio está distribuida la tribu de Leví. Correcto, pero siempre hemos sabido que eran 12 tribus de Israel, eso es lo que no me cuadra. Sí, en realidad se mencionan a 12 porque Leví no se cuenta. No se cuenta, ya. Y después cuando ya entran en la tierra prometida y heredan la tierra, Leví no hereda tierra. Son solamente 12 tribus geográficamente. Es como decir un país con 12 regiones. Ya. Bueno, y la otra pregunta era... Con respecto al tiempo, así como estudiamos en Levítico que era un mes, más o menos ¿cuánto duró los números? El libro de números son 38 años. 38 años. 38 años. Desde que ellos se rebelan, recuerden que son 40 años que vagan por el desierto. Ellos se rebelan en el año segundo de la salida de Egipto y desde allí en adelante Números toma a ese pueblo rebelado y sigue con la historia de ellos. ¿Qué pasa con ellos? Eso es, digamos, la cantidad de tiempo exacto. Ok, gracias. Hermana Cintia, ¿puede hacer la pregunta? Ya. Bueno, mi pregunta tiene que ver con, bueno, a lo mejor es bastante básica, pero me pasa que cuando escucho al profesor, y yo tengo la certeza de que la palabra de Dios es su palabra, pero cuando escucho que
esa palabra no es la correcta que está ahí, porque la traducción es como, no es la más fidedigna, lo que decía el escrito original, me pasa, y también me acuerdo del texto cuando dice que no se le puede sacar ni un tilde, ni una jota, no se le puede cambiar nada. Entonces yo pienso y digo, ¿qué tan real entonces, qué tan buena la traducción es la que tenemos? Porque me da para dudar de que efectivamente lo que estoy leyendo es lo que realmente Dios quiso decir. Porque yo tenía la certeza absoluta, pero resulta que ahora siento que la traducción no es la correcta, Mire, no sé hebreo, entonces también como el hebreo los primeros escritos son hiper antiguos, entonces ¿qué tanto de fidedigna tiene hoy día? Bueno, Esa es mi pregunta. sí, todas las Biblias son confiables, menos la Biblia de los Testigos de Jehová y la Biblia mesiánica. Son las únicas dos que están arregladas, pero todas las demás Biblias son confiables. Cuando se hace una traducción de un idioma a otro idioma, uno tiene que optar por una o sea, por dos opciones. Las opciones son las siguientes: hacer una traducción muy fiel al texto original, pero va a ser un mal castellano. O si no, hacer una traducción en un buen castellano, pero no va a ser muy fiel al original. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo se dice en inglés te amo? I love you. I love you, ¿verdad? Literalmente, si yo traduzco literal, ¿cómo sería? Yo te amo. No, será yo amo a ti. Yo, claro. amo, sí. you, es que ellos ocupan, digamos, igual que los predicados, los sujetos cambiados. Claro, entonces, si yo trato de ser fiel al texto original, en este caso en inglés, yo tendría que traducir yo amo a ti. Yo tendría que decirle a mi esposa, yo amo a ti. Pero no sería un buen castellano. Entonces, la otra opción que yo tengo es hacer una traducción lo más fiel a un buen castellano. En ese caso yo tendría que decir te amo. Pero si comparo mi traducción con el original, no es fiel. Entonces las traducciones y los traductores tienen que pensar, ¿qué hago? ¿Soy fiel al original o fiel al idioma al cual voy a traducir? Y hay una tercera postura que algunos son como intermedios. Pero lo que se aconseja, lo mejor que podemos hacer es tener dos versiones. Una que sea muy apegada al original, como la Reina Valera o la Biblia Jerusalén, y otra que sea muy fiel al castellano, como la Nueva Versión Internacional o la Dios Habla Hoy. Esas versiones son muy fieles al castellano nuestro, al moderno, pero pierden mucho del original. La Reina Valera, la Biblia Jerusalén son muy fieles al original hebreo, pero hay cosas que no entendemos, porque se pierde mucho del castellano como nosotros lo hablamos. ¿Sí? Ahora, y si ustedes quieren aprender hebreo, aprender griego, aprender arameo, se puede. Se puede, porque yo sé que algunos de ustedes puede que sepa algún segundo idioma. Y si se puede aprender portugués, inglés, y somos capaces de pagar un curso y de quemarnos los ojos, las neuronas y todo para aprender otro idioma, ¿por qué no el hebreo? Y yo le he enseñado hebreo a algunas personas y han aprendido. Y algunas personas que no han aprendido, me han pedido los materiales, gramática, etcétera, y han aprendido solos. Ahora, en Argentina hay un joven de Santiago que está haciendo el magíster en teología, pero nunca pasó por una facultad de teología. Él estudió ingeniería en la USACH y se graduó y se fue a estudiar el magíster en teología porque yo le pasé mi gramática hebrea, griega, aramea, aprendió griego, arameo y hebreo solo, y le pasé comentarios bíblicos, lo hice estudiar inglés y le pasé mis libros en inglés de teología. Entonces hizo toda la licenciatura en teología autodidacta. Hermano. Así que se puede. Sí, gracias. Hermano. Sí. Una consultita, pero muy chiquitita también. Bueno, yo en mi caso
Venía el hermano Francisco, vamos a escucharlo, hermano, y después no nos olvidemos que el hermano Francisco está ahí pidiendo la palabra hace rato. Ya, hermano Michael. Yo en mi caso, por ejemplo, yo soy no vidente absoluto. O sea, yo no veo desde pequeño. ¿Usted cree que una persona no vidente pueda aprender el hebreo? Porque yo he estado escuchando y hay que ver muchas veces la figura de las letras, y en el sistema braille que nosotros escribimos, no sé si se puedan hacer la misma forma de las letras. Ya, bueno, No sé. mire, los caracteres hebreos y griegos son distintos al alfabeto nuestro en español, pero se puede aprender los idiomas bíblicos. Yo estaba suscrito a la revista Adventist Theological Review, que viene de la Asociación General, y una vez leí un artículo sobre Daniel, de un teólogo, muy profundo el artículo, y siempre en esta revista al final viene una pequeña reseña biográfica del autor. Entonces decía, fulano de tal es no vidente de nacimiento, pero él está terminando su doctorado en Andrews y él se aprendió de memoria Daniel en hebreo y arameo y lo recita como poema. Entonces, por lo visto se puede. Maravilla. Claro. Muchas gracias, hermano. Ajá. Todo se puede. El hermano Patricio. Hermano Patricio. Francisco. ¿Puedo yo? Hermano Patricio. No, era Francisco. Francisco, perdón. Francisco. Francisco. Sí. Bueno, buenas noches, hermano. Buenas noches. Días atrás se hizo una pregunta respecto a la diferencia entre la Santa Cena y la Eucaristía. Y bueno, y dentro de todo lo que hemos estado revisando, se ha analizado las fiestas, la liturgia o el culto que se seguía en el pueblo de Israel, cómo esto tenía un sentido profético, ¿ya? Y vinculando esto con nuestro mensaje como iglesia, que nosotros tenemos el mensaje de los tres ángeles, que pone el acento en la adoración al Dios creador del cielo y de la tierra, que denuncia a Babilonia como la que ha extraviado al mundo con su cáliz de doctrinas, y llamamos a la humanidad a salir de esa Babilonia. Entonces veo yo una relación en términos de que hay un culto verdadero que se va desarrollando proféticamente y que corresponde, valga la redundancia, a un tiempo profético, ¿no es cierto? Entonces, la Iglesia Católica, por ejemplo, practica la Eucaristía, que es la transubstanciación, que es ellos actualizan el sacrificio de Cristo, es como casi un acto de magia, ¿no es cierto?, donde el sacerdote con sus palabras transforma la hostia en el cuerpo de Cristo y el cáliz lo transforma en el vino. Y por lo tanto actualiza el sacrificio. Podríamos decir, en términos sencillos, que ellos están volviendo a sacrificar el cordero en cada misa que hacen, ¿ya? Otros hermanos evangélicos se toman de hecho le llaman el sacrificio continuo, el sacrificio de la misa. Cada domingo lo están matando. Exacto. Y otros hermanos evangélicos se toman de esto de las fiestas y quieren repetir el ciclo anual de estas fiestas, como si fuera una práctica con una base bíblica. Y entonces, ¿en qué punto estamos nosotros como adventistas? Que de alguna manera usted lo dejó entrever por ahí, pero nosotros estamos en las fiestas ya de la semana, el final de la fiesta de la semana, ¿no es cierto?, la fiesta o cercano a la fiesta de las cabañas. Y nuestra tarea es proclamar la venida de Cristo y proclamar también la caída de Babilonia. Eso trato yo de relacionar esos dos elementos, a propósito que en la escuela sabática estamos estudiando
la diferencia entre tradiciones y Biblia, digamos, cómo hacer la distinción ahí. Eso, mi hermano, no sé si Bueno, para ordenar sí, un poquito. nosotros no creemos en la transubstanciación que creen los católicos, es decir, que la bendición del sacerdote transforma ese pan, que fue un pan hecho por alguien, pero que en el momento de orar y bendecirlo se transforma en el cuerpo real de Cristo y el vino en la sangre real de Cristo. No lo creemos. Tampoco creemos en la consubstanciación que postuló Lutero, que es un punto intermedio entre nuestra postura protestante y la postura católica. Nosotros seguimos en la postura del resto de los protestantes, que dicen que el pan y el vino son pan y vino, que son solo un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. No es el cuerpo ni la sangre real. Nosotros estamos haciendo un acto simbólico, al igual que las aguas del bautismo simbólicamente nos limpian, pero la verdad es que es el poder del Espíritu Santo el que cambia nuestra vida. Eso es lo que pensamos en relación a la Santa Cena. Y en cuanto al mensaje de los tres ángeles, es el mensaje que debemos proclamar, pero en el orden en que aparecen allí. Hay un primer ángel, segundo ángel y tercer ángel, y es interesante que son descritos con el número ordinal, o sea, hay un orden. Y el primer mensaje es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno son las buenas nuevas eternas de que el Señor nos salva en forma gratuita. Y estas buenas nuevas incluyen que Dios nos creó. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, venimos de Él. Y además incluye la hora de su juicio ha llegado, porque el juicio, en el contexto bíblico, no es un juicio para condenar, sino que el juicio tiene un propósito salvífico. Así como los jueces de la historia del Antiguo Testamento eran verdaderos salvadores del pueblo, así también el juez era un salvador. El juez fue puesto para defender a la viuda y al huérfano. Por lo tanto, ¿verdad? Es parte de las buenas nuevas. A pesar del sufrimiento y la opresión en este mundo, un día el juez me juzgará, o sea, un día me librará. Por eso es que David ora en los Salmos, Señor, júzgame. Ahora, después de predicar ese mensaje a la persona que no conoce a Cristo, nosotros debemos predicar el segundo mensaje, que es la caída de Babilonia, con la diferencia de que el mensaje del primer ángel debe ser dado a gran voz y el mensaje del segundo ángel no es dado a gran voz. Y luego, el tercer mensaje, ese es el orden, y el tercer mensaje también es a gran voz y es un mensaje directamente imprecatorio, donde condena a aquel que adora a la bestia, su imagen o el que reciba la marca. Aunque ese mensaje lo predicamos actualmente, la verdad es que solamente lo predicamos como una profecía que vendrá, pero ese mensaje será dado en esa forma imprecatoria y a gran voz cuando se dé esta situación, o sea, cuando se haga la imagen de la bestia, se imponga la marca, nosotros tendremos que advertirle a todo el mundo que no lo haga, y que si lo hace, será parte de los perdidos y va a recibir su parte en el lago de fuego y azufre. Eso podemos decir en relación al mensaje de los tres ángeles. Mano, además, creo con respecto a una diferencia que me acordé de la Santa Cena que celebramos nosotros, en una ocasión el pastor de la iglesia a la que yo voy dijo que nosotros en vez de vino, o sea, utilizamos vino, pero es lo que se llama oino, que es jugo de uva cocido. En cambio, el sacerdote católico no utiliza lo que se llama oino, sino que sería lo que se llama mosto, que sí tiene fermento, por lo que le explicó también. La verdad es que eso no es tan así. O sea, es verdad que nosotros usamos un vino sin fermentar y en la misa se usa un vino fermentado. Ya. Pero las palabras griegas no significan necesariamente eso. Oinos es una palabra genérica en griego,
que abarca todos los tipos de vino, vino fermentado, sin fermentar, vino rojo, vino tinto, vino blanco. Oinos es una palabra muy genérica. Oinos se utiliza, por ejemplo, cuando se condena el vino de Babilonia, un vino embriagador. Babilonia ha embriagado con oinos a los moradores de la tierra. Pero oinos también se utiliza como una bendición. En la traducción griega del Antiguo Testamento dice: Dios te bendecirá con tu oinos, con tu vino, con tu leche, con tu mosto. Y también Pablo recomienda a Timoteo que tome oinos. Por lo tanto, oinos, en algún contexto, pasa a simbolizar algo bueno, benéfico, saludable, y es tan puro que representa la sangre de Cristo. Y en otro contexto, oinos se utiliza para representar los engaños de Babilonia. Ahora la palabra, la otra palabra que se traduce como mosto se refiere a un vino dulce. El vino de la cosecha de uva, fresco, digamos, pero cuando se toma mucho jugo de uva sin fermentar, también fermenta adentro. Por eso es que cuando ellos, digamos, están en la época de la cosecha, allí en la fiesta del Pentecostés, le dicen: estos están llenos de mosto. Está la uva fresca, no tomaron vino fermentado, pero tal vez están llenos, tomaron tanto mosto que se embriagaron. Y a mí me pasó una vez que tuve que viajar de Argentina para acá 23 horas y me quedaba, no sé, algo como 10 pesos argentinos para la comida de todo el viaje. Entonces dije: ¿qué me alcanza con 10 pesos argentinos para almorzar, cenar, desayunar? Y lo único sano que encontré fue jugo de uva, una cajita de jugo de uva natural. Me la compré y me tomé ese litro, que era lo que tenía, pero me mareé, porque como no tenía nada en el estómago, y tomé solo jugo de uva, era dulce, rico, era sano, pero me tomé el litro, no, era de 1,5 litros, de 1,5 litros, en el camino me la fui tomando, y ya después de ahí a doble. Entonces, también puede embriagar el vino dulce. Oiga, y entonces, ¿cómo saber cuál fue el vino que nuestro Señor Jesucristo ocupó en la Santa Cena? Bueno, curiosamente, allí en el relato de la Santa Cena no aparece la palabra vino. Dice Jesús, habla de la copa. Sí. También habla del fruto de la vid, pero sí, la palabra vino no aparece. O sea, no nos dice cuál es el vino que bebieron. Pero si ese vino o esa copa representa la pureza de Cristo, la sangre de Cristo que no tiene pecado, no podría ser un vino fermentado. Ahí está. Muchas gracias, hermano. Sí, ¿Y por qué se asume, que es de uva este vino y no podría ser de otra fruta? Es porque en la primavera había uva disponible, digamos, en Palestina. Las manzanas, por ejemplo, que se puede hacer chicha, se daba más en otoño. Yo no sé muy bien acá en Chile cómo es, pero algunas cosas las conozco más en las tierras bíblicas que acá. La cosecha de los árboles frutales propiamente eran en el otoño. Y las tiendas, las carpas que se hacían, las enramadas, eran también, dice, sacaréis con frutos las ramas de los árboles. Ya, perfecto, gracias. Gracias, hermano. Bueno, también, perdón, Jesús dice en la Santa Cena, en Mateo 26, de cierto os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y al decir fruto de la vid, está diciendo que es jugo de uva, ¿verdad? Hermano Miguel. Prenda el micrófono, hermano. No le escuchamos. Tiene que prender el micrófono. ¿Ahí? Ahí sí. Yo estaba manipulando mal. No. Ahora puede hablar. Ya. Mire, en el libro de Volviendo a los Orígenes, que alguien lo envió, yo no lo ubico. ¿Ya? Sale un análisis de Génesis 3:15 y menciona que esta promesa se cumplió en el Calvario, ¿ya?
ahora usted dice que son dos eventos los que marcan, ¿ya? Es así es así ahora ¿cómo le dijera yo? La deducción final, porque me parece lógico también. Lo otro también me parecía lógico, ¿ya? Que esa promesa se cumplía en el Calvario, ¿ya? Pero yo no había escuchado que eran dos partes. Claro, podemos decir que Génesis 3:15 se cumple en el Calvario porque Cristo fue herido de muerte allí. Allí fue cuando la serpiente lo mordió, ¿verdad? Mordió su talón. Pero al mismo tiempo, esta promesa se cumplirá nuevamente cuando Cristo venga para pisar la cabeza de la serpiente, para destruirlo. Porque es verdad que en el Calvario Jesús le dio un golpe mortal, lo venció al enemigo, pero el enemigo sigue vivo. Y pisar la cabeza a una serpiente, la palabra hebrea shuv significa literalmente triturar o reventar. Reventar la cabeza de una serpiente o triturarla significa que la mató. El enemigo será vencido completamente. Y eso esperamos todavía que venga en el futuro. Ok. Ok. El hermano Alejandro tiene una pregunta. Hermano Alejandro. No, tiene que haberse marcado erróneamente. Muchas gracias. No tengo ok. más preguntas. Ya, ok. Él ya hizo su pregunta. Sí, Sí, gracias. que no había bajado yo la mano. Se me Ya. olvidó. Hay una pregunta del hermano Jorge Araya. ¿Dónde está el hermano Jorge Araya? Ahí, hermano Jorge. Hermano Jorge, no se escucha bien, hermano. No escuchamos. Mi consulta, Ahora sí. Ahí sí. ¿No me escuchan? Ahora sí. No, ahora sí. Ahora sí, hermano. Mi consulta. No, no se escucha. No se escucha, hermano. Ya, bueno, esperen. No, no se escucha. Ya, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. No, tampoco. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Ya, ok. Ya, miren, es la consulta de Génesis, capítulo 3, verso 14 y verso 15, ¿ya? En la palabra de hirió, reforzando un poquito la explicación de recién, ¿ya? La palabra hirió herirá en la cabeza versus hirió en el talón, son palabras distintas en la misma. en el origen real de la palabra. Es la misma. Es un golpe mortal. Significa triturar, pulverizar, reventar. Es un golpe, es como dar un golpe con un combo de fierro a una nuez. Esa es la idea de shuf. Y shuf se emplea tanto en la herida que provoca la serpiente en la simiente, como en la herida que la simiente provoca a la serpiente en la cabeza. Ya, ok. Ya, pensé que tenía alguna diferencia entre ambas. Gracias. No. La hermana Patricia tiene una pregunta. No, apreté equivocadamente la mano. Ok. Gracias, Carolina. Ya. Y a ver qué más me aparece acá. Me parece que nadie más. Bueno, nos dejamos mañana para descansar y para que me instalen mi internet banda ancha, y ya el martes, si Dios quiere, retomamos el tema, pero dejando ya el Pentateuco, que lo dejamos como la base de esta pirámide, y seguimos con el resto del Antiguo Testamento. Vamos a seleccionar algunos libros
porque no podríamos estudiar libro por libro, ¿verdad? El tema del santuario, pero vamos a ver lo más importante. Quizás vamos a hacer un repaso por los libros de Salomón, que a mí me gustan mucho, que sería Proverbio, Eclesiastés, Cantares y también el libro de Job, que pertenece al mismo género sapiencial. Vamos a ver allí primero el santuario, sería el día martes. Después vamos a ver el santuario en Isaías, y sí, vamos a ver un día en Isaías, dediquemos un día. Podemos ver el santuario en Ezequiel, que es bastante nítido, y después seguir con el santuario en Daniel. Y bueno, y no agotaríamos en realidad, no alcanzaríamos a llegar al Nuevo Testamento, ni a Hebreo ni a Apocalipsis. Lo otro sería que seamos más concisos y veamos juntos Isaías, Ezequiel, Daniel veamos en un día todo, y Apocalipsis en un día todo, Hebreo en un día todo. Así podría ser también. ¿Mm? Lo otro sería en mayo. Claro, alargarnos más, mejor, ¿no es cierto? O claro, podríamos hacer una semana más de santuario y descansar un poco, un par de semanas, y en mayo retomar, hacer un nuevo seminario del santuario, pero ya ahora en el Nuevo Testamento. Quizá esta semana que viene terminar el santuario en el Antiguo Testamento y descansar, y el otro mes hacer el santuario en el Nuevo Testamento, 1 o 2 semanas. ¿Hay apoyo para la propuesta? Apoyo. 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 Lo hacemos Apoyo. entonces. Apoyo. Lo hacemos así. Apoyo. Apoyo. Apoyo de forma unánime, parece. Bueno, la pregunta también se hace en los en contras, los que están en contra. Si hay alguien que está en contra. Apoyo. Bueno, parece que no hay nadie en contra. No hay objeciones. Lo hacemos así entonces. Dedicamos la otra semana del martes al domingo para estudiar el resto del Antiguo Testamento, algunos libros selectos, y después ya en mayo volvemos a estudiar el santuario, pero ahora exclusivamente en el Nuevo Testamento. Comenzando con Mateo y Lucas. Y Juan, bueno, los evangelios en realidad hablan mucho del santuario. Eso hacemos. ¿Mm? Está votado ya, Héctor, así. Ya. Bueno, tarea de aquí al martes, tarea buscar el santuario en los libros de Salomón. ¿Mm? Recuerden que Salomón es el que construyó el templo. Entonces se dedicó gran parte de su vida en construir el templo. Él tiene que ver plasmado esto que ocupó su mente tanto tiempo cuando escribió los libros también. Esa es la tarea. ¿Un salmo? No, los salmos no los vamos a ver, es muy largo. No, yo preguntaba, el libro ¿en qué libro? En los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero Ya. vamos a incluir el libro de Job. Vamos a decir algo del libro de Job también, porque también es un libro sapiencial. En realidad el santuario está en toda la Biblia, pero vamos a ver un día todos esos libros, y después vamos a ver los profetas, ¿m? Principalmente Isaías, Ezequiel y Daniel. Ya. Ese es el plan. Ok. Ujú. Ok. Bueno, Así entonces terminamos orando. Ya. ¿Sí? Vamos a pedirle a Rodrigo Urrutia, mi familiar, que nos dirija en la oración. Ujú. Bondadoso Dios que estás en los cielos, Señor, agradecido Padre Eterno por estas maravillas que hemos entendido, Señor. Dios, que traen a poner un fundamento aún más fuerte en nuestra fe, en nuestra creencia, Señor. Amén. Dios, gracias porque en este tiempo de dificultad hemos dispuesto nuestro corazón, sabemos que es por tu Santo Espíritu, Dios, que es así, para poder acercarnos más a tu palabra. Gracias por eso, gracias por el esfuerzo que hace Héctor, gracias por la recepción de los hermanos, Señor. Qué maravilla poder estar conectado con ellos en distintas partes de nuestro país, Señor.
Gracias, Dios, por la gestión de Carolina, Dios, porque todo está resultando maravilloso, Señor. Y en esta hora, Dios, te rogamos de tu protección, de tu cuidado, pero sobre todo de tu presencia, Señor, a nuestro lado y con nuestra familia, Dios. Gracias por lo que hemos recibido, recibiremos de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermano, Amén.